Muy buenos días amigos, sean bienvenidos a nuestro análisis semanal del mercado de divisas. Esta mañana de hoy, 10 de abril, exactamente son las 10:13 de la mañana. Los mercados ya han abierto, en este caso el mercado americano. Hemos visto en las últimas horas aquí el índice del dólar que ha habido un fuerte movimiento alcista quebrando la media o la EMA de 200 y ahora se ubica por encima de 3 octavos de Murray. Técnicamente estamos viendo una sobrecompra. Es probable que haya una corrección técnica y podría seguir ascendiendo en gráficos de 4 horas el índice del dólar americano y podría alcanzar esta zona de 102.80. Vemos gráficamente aquí una recuperación del dólar en gráfico de 4 horas. ¿Esto qué significa entonces? Que en los próximos días cualquier retroceso que haya en el índice del dólar y mientras no quiebre esta zona de acá de 2 octavos de Murray, podríamos esperar que continúe ascendiendo, lo cual podría alcanzar la EMA de 200 alrededor de 102 y tantos, y por último hasta 4 octavos de Murray en 103.12. Esto podría favorecer a la caída de la libra, el euro, un repunte en el yen japonés, una caída en el dólar australiano, una caída en el oro y podría afectar casi a todos los cruces con el dólar americano. Pero recuerden que esto podría ser un escenario de que se esté preparando el mercado debido a que el miércoles se publicarán los datos de inflación de Estados Unidos. Si el mercado, si este dato sale, digamos, por, por debajo de las expectativas que tiene el mercado, ¿qué podría ocurrir? Podríamos esperar una debilidad en el índice del dólar y podría favorecer a todos los cruces que hay, ¿no? Incluido el oro. Pero si el dato sale, digamos, por encima de las expectativas, ¿qué podría ocurrir? Que pues la Fed todavía podría aumentar aún más su tasa de interés, eso haría de que el mercado se fortalezca y eso podría permitir que el oro caiga y los demás cruces también. Así que vamos a estar atentos al día miércoles, lo que ocurra, ese dato importante del CPI o el índice al precios al consumidor o la tasa de inflación, como también se conoce, para que ustedes puedan estar atentos a los movimientos del mercado. Vamos a ver ahora la libra británica. Ha estado cayendo las últimas horas por debajo de la SM de 21 en gráfico de 4 horas. En gráfico de 1 hora estamos viendo un rebote técnico aquí en este soporte. Si vemos nuestra plantilla aquí en el soporte 2 diario, ha habido un retroceso. Es probable que haya un rebote hacia el punto pivote semanal o el punto pivote diario y podríamos ver todavía una recuperación más hasta 1.2451. Si trazamos aquí un canal de tendencia, podríamos observar que la libra británica está moviéndose dentro de un canal bajista. Entonces, un retroceso hacia esta zona podría ser considerado como una oportunidad para vender. Es decir, podríamos esperar este punto y podríamos buscar ventas o el punto pivote o el tope del canal alrededor de esta zona también de 1.2451 nos dará una posibilidad para continuar vendiendo. Pero fíjense que en gráficos de 1 hora la libra ha estado ya sobrevendida, aquí se activó una señal de compra, entonces es mejor esperar o comprar en caso de que haya nuevamente un retroceso, debido a que en las próximas horas podríamos ver una recuperación de este par. ¿Qué hay en el gráfico del euro dólar? Vemos en gráficos de 1 hora un fuerte retroceso en el euro, si ustedes observan. Y es más, podríamos ver que en gráficos de 1 hora ha quebrado aquí estas dos medias móviles, lo cual a corto plazo podríamos esperar que esta corrección técnica podría ser solamente una oportunidad para que los bajistas nuevamente entren y se posicionen a la baja.
Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Nosotros esperar el retroceso, el rebote hacia este nivel y podríamos buscar oportunidades para vender. Cuando ya el euro nuevamente se posicione por encima de esta zona de 1.0903, en el caso de que quiebre y se consolide por encima de la media de 200, entonces podríamos esperar un repunte hacia 1.0986. Por otro lado, mientras se ubique por debajo de este nivel, todo un rebote técnico será visto como una señal para vender. Aquí en gráficos de una hora el mercado nos está dando una señal de rebote. Podríamos aprovechar o esperar mejor que el mercado, pues acorde a la tendencia, se posicione alrededor de un nivel de resistencias para vender. Muy bien, vamos a pasar ahora al yen japonés. Tenemos un yen que ha quebrado ya estas zonas claves de aquí de retroceso. Recuerden que la semana pasada vimos aquí un Fibonacci de este máximo a este mínimo cuando hicimos nuestro análisis. Esto fue hace 2 semanas. La semana pasada no hubo análisis, entonces vimos cómo el mercado retrocedió al 61.8 y se fue a buscar esta otra zona. Ahora, si ustedes trazan Fibonacci del mismo punto sin mover hacia el máximo que hubo, fíjense que también hubo un retroceso al 61.8 y ahora está quebrando este nivel. Entonces, esto nos está indicando que cada vez que hizo un retroceso, aumentó el mercado, retrocedió al 61 y ahora si este nivel hay un retroceso nuevamente, si ustedes trazan Fibonacci desde este swing, desde este mínimo, y si supongamos que este es el máximo, entonces un retroceso aquí a 132.00 a este nivel donde se ubica este punto que es la media de 21 días, podría ser visto como una oportunidad para vender. Entonces, podríamos esperar que haya una caída aquí o a la media de 200 y continuar comprando. Y es probable que esta semana el yen japonés puede alcanzar 135 y por último 137.50. Por debajo todavía existe la posibilidad de cualquier rebote técnico y mientras no quiebre el 61.8 de Fibonacci, también podría ser visto como una señal para comprar el yen japonés. Así que ya tenemos ahí los puntos claves que hay del dólar canadiense. El dólar canadiense también está retrocediendo, dejó aquí un gap hace unos días, pero ya se cubrió el gap. Ahora mismo, si vemos en gráficos de una hora, estamos viendo un retroceso debido a que el índice del dólar, fíjense, está cayendo, está favoreciendo aquí esta caída que hemos observado, miren ustedes en gráficos de una hora, está favoreciendo la recuperación del euro, la libra, el yen y el dólar canadiense también. Entonces, ¿qué podría ocurrir? Podría ser un buen punto acá, 7/8 de Murray. Si trazamos estos dos puntos, aquí hay como un doble techo en gráficos de una hora. Entonces, si no logra superar, podría ser visto como una señal para las próximas horas de vender con objetivos hacia 134.27. Tocó aquí claramente la zona de sobrecompra en el indicador de águila. Se activó nuestra señal. Ustedes pudieran haber vendido o esperar también un cierre diario por debajo de la media de 200 y es probable que este indicador caiga hacia la zona de soporte y es probable que tengamos una señal en 134.27 como objetivo en el dólar canadiense. El dólar australiano en gráfico de 4 horas vemos un rebote técnico luego de esta fuerte presión bajista que ya lleva desde principios del mes de abril. Estamos viendo acá un soporte, pero en gráficos de una hora podría haber una recuperación y este podría alcanzar cualquiera de estos niveles. Sin embargo, esto no significa que la tendencia ha cambiado porque al igual que hemos visto en el euro y la libra, hay un canal aquí de tendencia. Entonces, este movimiento de rebote podría ser considerado un pullback hacia cualquiera de estas zonas o la media de 200 y entonces nosotros podríamos reanudar las ventas. Podría caer ahí, podría alcanzar la fuerza, simplemente será una señal para entrar en corto. ¿Qué hay del euro-yen? Tenemos un euro-yen alcista, al igual que el yen japonés. Vemos aquí en este caso
que se ha consolidado encima de la media de 200 y la media de 21, pero también tiene una zona fuerte de resistencia aquí. En gráficos de una hora podemos estar observando que el euro-yen también le queda corto ya el camino. ¿Por qué? Porque se encuentra aquí en una zona fuerte de resistencia. Entonces, lo mejor que podríamos hacer es esperar una corrección técnica hacia la SMA de 21 para reanudar las compras o a la EMA de 200 debido a que ya el indicador de águila está ascendiendo a niveles de sobrecompra. Entonces, podríamos mejor esperar una corrección aquí y nos dará una entrada más para seguir comprando el euro yen. ¿Y qué hay del oro? Vamos a ver el oro en gráficos de 4 horas. Hemos visto que el oro abrió con un gap aquí, pero este gap todavía no se ha cerrado. Este es un gap en gráfico de 4 horas. Hizo una apertura y un pequeño punto para poder darnos cuenta. También si ustedes analizan este máximo, estas dos velas, y si ustedes suman el cierre, por ejemplo, miren acá, el close dice el high 2032.03 y aquí el high es 2031.59. Aquí su máximo es 3203 y su máximo es 2031.59. En otros brokers vemos un gap un poco más, ¿no? Un poco más se ve el gap, pero de todas maneras hay un gap. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el mercado? Si vemos dos gaps aquí, cualquier rebote técnico podría ser considerado una señal para comprar el oro. Y es probable que esta semana o la próxima el oro podría nuevamente alcanzar 2031 y si en caso supera, podríamos esperar 2062. Para ello vamos a posicionarnos nuevamente al alza si es que supera la SMA de 21 en 2008. Ahí va a ser nuestra posición. En este caso, estamos viendo un soporte que hay alrededor de 1980. Fíjense, toda esta zona es una zona de memorias, lo cual cualquier rebote que haya en las próximas horas, mientras esté por encima de 1980, vamos a poder tomarlo como una señal de compra también. Así que el oro podría nuevamente reanudar su ciclo alcista en estos días. ¿Qué hay del crudo? Vamos a ver aquí el crudo. Tenemos un crudo para, a ver, ya tenemos un nuevo contrato para mayo. Ya es este. Sí, correcto. ¿Qué hemos visto? Durante la semana que hubo feriados en el mercado, así que el crudo dejó un fuerte gap alcista, si ustedes ven. Vamos a observarlo aquí, en esta zona, con nuestra plantilla. Miren, se ha centrado en esta zona de 6 octavos de Murray, retrocedió, no pudo quebrar, hay fuerte presión por debajo de la media de 21. De todas maneras, este gap se va a tener que cubrir. El indicador de águila está dando señal de sobrecompra, entonces hay que tener mucho cuidado. Todavía no se activó una señal aquí. Vamos a esperar que haya un cierre por acá o mientras esté por debajo de este nivel, porque el mercado podría estar dibujando aquí un pequeño patrón, ya una pequeña cuña. En caso de que quiebre 81.25, podríamos esperar que continúe subiendo. Y si quiebra ya estos mínimos, si ustedes ven, quiebra este mínimo, entonces sí se activaría una señal ya aquí con un pullback para vender el crudo y recién podríamos tomar la ganancia aquí en este punto, alrededor de los $75. El indicador de águila, claro, está dando señal de que hay bajista, pero podría el mercado repuntar y quién sabe, podría superar este nivel de 6 octavos y podría alcanzar la zona de los 84.38. Así que todavía hay que esperar los datos de inflación de Estados Unidos. El día miércoles podría definir la tendencia en crudo. ¿Qué hay con los datos del Dow Jones, el Nasdaq? También están a la espera de los datos de Estados Unidos. Esta consolidación lo muestra de que el mercado podría tomar una dirección alcista
si los datos son negativos, es decir, en este caso para Estados Unidos, o si se fortalece el dólar, pues podríamos esperar una caída hacia la zona de 4/8 de Murray. Técnicamente estamos viendo una fuerte señal de sobrecompra, pero el mercado todavía está a la espera, así que no hay una señal todavía clara aquí. Si ustedes están comprando o vendiendo, podrían esperar unos movimientos de rango, que significa que en los próximos días podría seguir moviéndose entre esta zona y este piso hasta pues que se defina la tendencia. Que hay igualmente en el Nasdaq, eso fue en el Dow Jones, en el Nasdaq también tenemos lo mismo, un movimiento aquí en esta zona en gráfico de 4 horas de sobrecompra, dejó un gap, se cubrió este gap, un rebote técnico, pero todavía no se define la señal. Entonces vamos a esperar aquí un retroceso o un soporte o a la EMA de 200 para comprar y vender hasta que se publiquen los datos principales. Recuerden que los mercados bursátiles o los índices como el Dow Jones, el Nasdaq, el S&P 500 también reflejan los datos fundamentales. Entonces, ya por debajo, digamos, de esta zona de la EMA de 200 sí podría ser una señal clara para vender. Pero mientras tanto, ¿qué podríamos hacer? Cualquier retroceso a este nivel o a esta zona podría ser considerado también una señal para continuar comprando el Nasdaq. Bien amigos, agradecemos su participación de todos por haber estado aquí en nuestro análisis del mercado de divisas y pues nos volveremos a reencontrar la próxima semana, el próximo lunes, Dios mediante, con nuestro análisis y cualquier consulta que ustedes tengan o duda o cualquier indicador o algo que ustedes deseen, aquí en la descripción del video pueden dejar sus comentarios o escribirnos también a nuestro WhatsApp para responder sus dudas. Que tengan una excelente semana de trading. Nos despedimos. Chao amigos.